poderosa palabra del Señor que tiene poder para sacar seres humanos del infierno y ¿llevarlos a dónde? Al cielo, ¿verdad? Entonces le animo a que me acompañe al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer nuestro texto base. Hoy vamos a hacer una enseñanza temática. La hemos llamado arrepentimiento. La primera palabra del Evangelio. Así hemos intitulado el mensaje de hoy. Arrepentimiento, la primera palabra del Evangelio. ¿Podemos leer, hermanos? Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice así la poderosa palabra del Señor. Mateo 7, versículo 19. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Padre, queremos darte gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Toda la gloria para ti. Pido, Señor Santísimo, que a través de la exposición de ella podamos nosotros ser edificados, consolados y sobre todas las cosas desafiados en el propósito que tú tienes con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje que pensamos dar hoy? Arrepentimiento, la primera palabra del Evangelio. La primera palabra del Evangelio no es milagros, sanidades, dinero. La primera palabra del Evangelio es arrepentimiento. Y queridos hermanos, existen ideas erróneas, existen ideas aproximadas y muy distorsionadas de lo que es el arrepentimiento verdadero. E incluso llegamos a ver hasta predicadores en los púlpitos, gente manejando iglesias y que no han nacido de nuevo. Quiero entonces comenzar por aclarar que el arrepentimiento es un don de Dios. No es porque seamos muy listos que le creímos al Señor. No es porque yo sí soy muy inteligente y capté el mensaje de salvación. La palabra del Señor enseña claramente, no vamos a ir allá, en 2 Timoteo, que el arrepentimiento es un don de Dios. Dios nos regala ese don. Por eso es que necesitamos estar orando por las personas para que sean salvadas. Segundo, el arrepentimiento es la antesala para poder creer en el Evangelio. Sin eso no se puede creer en el Evangelio. En tercer lugar, el arrepentimiento es siempre en todos los casos, delante de Dios y a la luz de su palabra. Y no en primer lugar delante de los hombres y sobre todo por las consecuencias sociales o individuales que pudiera tener el que yo no me arrepienta. Yo antes era una persona que luchaba con la drogadicción o con el homosexualismo o lo que sea. Entonces yo me quiero arrepentir para socialmente quedar bien. No, gloria al Señor que también por extensión, si su vida cambia, va a haber ese testimonio público. Pero el arrepentimiento no es desde la perspectiva social ni individual. No es para arreglar las consecuencias sociales que yo haya podido, en las que yo haya podido incurrir como consecuencia de mi pecado. En esta introducción quiero dejar en sus corazones claros que el arrepentimiento siempre, en todos los casos, esto no es una doctrina que se inventaron algunos pastores por allí, no. Siempre, según las Sagradas Escrituras, el arrepentimiento está acompañado de la fe en el Señor Jesucristo. Si no está acompañado en la fe en el Señor Jesucristo, lo que usted y yo hemos hecho es algo totalmente distinto o tendrá otro nombre, pero arrepentimiento bíblico nunca fue. Y esto es fundamental porque hay personas que realmente continúan viviendo la vida, incluso después de bajar a las aguas, de descender a las aguas. Su vida sigue siendo exacta. Han cambiado socialmente un poquito, de pronto ya eso les abstuvo de divorciarse de su esposa o de pronto de no corregir tan duro a los chicos. Bueno, esas cosas están bien.
Pero ese no es el arrepentimiento en esencia. Vamos a ver de qué se trata el arrepentimiento, la importancia que tiene esta doctrina. Vimos en este texto que leímos que hay gente que llama al Señor Jesucristo Señor, Señor. Es decir, que escuchan las palabras de Dios y profesan creerlas, pero que nunca las ponen por obra. Una persona que no pone, por eso por sus frutos los conocerán, una persona que no pone por obra la palabra de Cristo, dice, es el mismo Cordero que dio su vida en rescate por las ovejas, dice, quien no se dan frutos. Gente aparentemente cristiana que dicen conocer las enseñanzas de la salvación, pero que sin embargo estas doctrinas no han transformado sus vidas. Hoy estamos viviendo en esos días. Muchísima gente habla del arrepentimiento sin realmente vivirlo. No lo viven. Gente que habla de la fe, pero no puede explicarla con su vida. El Evangelio se defiende es con nuestra vida, con nuestro testimonio, no con el conocimiento. Por eso dice la persona inconversa, no me digas lo que crees, muéstrame cómo vives. O sea, lo que pedía Federico Nietzsche. Quiero que vivas a la altura de los redimidos. Queridos hermanos, se menciona mucho la gracia, pero no se conocen verdaderamente sus efectos. ¿Hasta dónde es el efecto del perdón del Señor? Hablo y defino la gracia, pero no conozco verdaderamente los efectos en mi vida. Por eso el Señor Jesucristo dice que muchos no muestran fruto de arrepentimiento. Intelectualmente, esta mañana en vida lo hablábamos, intelectualmente asienten. Yo puedo entender que, esta mañana dije a las 10 de la mañana, hoy voy a decirlo a las 12 del día. Yo puedo entender que a las 12 del día, si esto es un Casio, no se me asusten, buen Casio. Yo puedo entender que a las 12 del día un bus sale para Cali. Si con la bendición del Señor el carro vamos bien, la flota llegará a Cali, salimos a las 12 del día, está llegando tipo 9 de la noche. Yo puedo creer que esa flota sale para Cali. Yo puedo creer que esa flota, si todo sale bien, buen viento y buena mar, a las 9 por tardar a las 10 de la noche, si está todo bien, a las 8 de la noche estaremos en Cali. Yo puedo creer todo eso, pero ¿yo llegaría a Cali por creer eso? No, yo necesito que subirme a la flota, treparme a la flota e irme en esa flota. Eso es creer realmente. Si yo me subo a la flota, intelectualmente, yo puedo creer que Cristo nació en Belén, que Cristo murió por los pecados, que Cristo fue crucificado, que resucitó, que ascendió al cielo. Pero realmente yo necesito la fe subjetiva para poder entender lo que es el arrepentimiento. Queridos hermanos, se predica un nuevo nacimiento, pero sin poder reconocerlo cuando ocurre. O sea, el apóstol Pedro dice en su segunda epístola que a estas personas les pasa lo del proverbio, que siguió siendo perrito y que siguió siendo cerdito, marranito. Dice así, el perro vuelve al vómito y el marrano vuelve a revolcarse en la piara, porque realmente nunca se convirtió en oveja. Digamos que esa es la metáfora que utiliza el apóstol Pedro. Entonces, queridos, si la gente ni siquiera entiende el significado de estas verdades de la salvación, ¿cómo puede esperarse que las practiquen y que las vivan? Y por eso las personas parecen andar a ciegas, buscando la puerta como aquí, porque aquí es en la misma puerta del cielo que Jesucristo les dirá, momento, al cielo no entran. Aquí están en las puertas del cielo. Y desde las puertas del cielo son devueltos estas personas. Queridos, esto es duro. Y hay muchas personas que pasan años sin encontrar y luego se decepcionan. Dicen, no, a mí también yo estuve en el cristianismo, yo asistí a varias iglesias y ahí lo que nos sacaban era la plata. Y sí, hay algunas que infortunadamente suman en esa dureza que la gente tiene hacia el Señor Jesucristo, porque confunden iglesia con el Señor Jesús. Entonces la gente se decepciona porque no obtuvieron la vida espiritual victoriosa y abundante que buscaban. Y dicen, ¿por qué en estas personas pareciera que la cosa sí funciona? Que sus hogares cambian, sus maridos, sus hijos, sus esposas, sus suegras llegan al conocimiento.
¿Por qué? ¿Pero por qué en la mía no? Bueno, es justamente por eso. Las palabras arrepentimiento, fe, gracia, etcétera, queridos hermanos y amigos, son conceptos sumamente serios, muy serios. Y un error en su significado puede ser la causa de que muchos procuran entrar al cielo y no lo pueden hacer. Me preguntaba uno de los hermanos esta mañana en vida, ¿por qué hay tanta gente en muchas iglesias grandes que cada 8 o cada 15 días vuelven y pasan al frente y vuelven a recibir a Jesucristo en su corazón? Aquí está la causa. Porque realmente nunca han sido instruidos en eso. El objeto, queridos hermanos y amigos que nos acompañan con este mensaje, en consecuencia, es que conozcamos qué dice Dios en su palabra. No qué dice esta iglesia, ni qué dice otra iglesia, sino qué dice Dios en su palabra. Y cómo el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento, hay mucha gente que ha tenido es remordimiento. La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es la diferencia que hay entre rezar y orar. Exactamente lo mismo. Yo puedo rezar, eso no pasa del techo. Si yo oro y hablo con el Señor, llego al trono de la gracia. Entonces, la diferencia entre orar y rezar es la misma diferencia que hay entre arrepentimiento genuino y remordimiento. El remordimiento es la tristeza de aquel que lo pillaron en la falta. Me pillaron. El arrepentimiento genuino, como lo veremos, es la reacción de la persona que dice, basta ya con mi vida, hasta aquí llegué. No quiero seguir esta vida que no quiero seguir. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos entender eso. El arrepentimiento verdadero transforma de manera radical la vida. Sobre todo, obviamente, en las verdades que creen para aplicarlas. O sea, uno de los elementos fundamentales de la fe verdadera es que yo no le ando diciendo a la gente muchas cosas. Dios se encarga de decirle a la gente muchas cosas de mi vida. Creo en Dios, espero en Dios. Porque es bueno o es fácil servirle a Dios cuando estamos sanos, cuando la cosa funciona, cuando todo aparentemente bien está en la cuenta en el banco, cuando aparentemente nuestro cuerpo no hay problema, nuestro hogar. Pero el Señor Jesucristo aquí va a cerrar el sermón del monte hablando sobre personas cuando su vida entra en crisis, cuando su barco se empieza a mover por su cónyuge, por sus hijos, por sus padres, por su familia, por su trabajo, y empieza a moverse. Y dice el Señor, esas personas que tienen construida su fe sobre la roca, es decir, un arrepentimiento, cuando vengan las tempestades de tribulación se sostendrán. Porque esperarán en mí. Cantaba el hermano esta mañana ahí en vida, en nuestro curso de vida, decía, me acuerdo en este momento de esa canción que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Con la mente, ella me dice, yo no puedo creer que Dios vaya a llegar, pero en mi corazón confío que Él me va a salvar. Eso es una persona que cree, que sabe que Dios va a llegar. Que va a llegar después de 4 días de que el muerto haya sido enterrado, incluso. Esa es realmente la diferencia entre una persona. Todo comienza no por la evangelización, o la mala evangelización, o la buena evangelización, sino por el arrepentimiento que la persona no lo entendió. Entonces, queridos amigos, les animo a que me acompañen a Lucas 13, vamos a ir a Lucas 13, y vamos a ver la prioridad del arrepentimiento. Lucas 13, voy a leer desde el versículo 1, dice... En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Escuchen esto, queridos hermanos, versículo 2. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Versículo 3. Les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes. Porque esto ya no lo pongamos hace 2000 años, ya basta con eso. Ya esta gente está muerta, algunos en el cielo, otros eternamente. Eso es para nosotros.
Es cómo hacemos esos puentes para aplicarlos a nuestras vidas, porque es mismo Jesucristo quien nos dice, todos ustedes perecerán. Les digo, no, de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que ¿qué? Gloria al Señor, a menos que ¿qué? A menos que se arrepientan. Esto es impresionante. En los días del gran avivamiento, déjame decírtelo de esta manera, en los días del gran avivamiento de Wittenfield, estaba de moda burlarse de los predicadores, ¿sí? Así como hoy en día está de moda de pronto burlarse de los políticos. Siempre la luciérnaga ha existido, mejor dicho. Siempre programas como La Luciérnaga y toda esta gente que trabajan remedando los acentos. Entonces, en esa época, lo in era burlarse de los predicadores de manera puntual de un hombre llamado Wittenfield. Estaba de moda eso y este hombre fue muy usado por el Señor y 3 jóvenes, concretamente en una taberna, hicieron una apuesta sobre cuál de ellos sabía imitar mejor a Wittenfield. Cada uno hizo un discurso a su manera imitando los gestos y la voz del predicador. El último de ellos, escucha esto, el último de ellos llamado Torfer se levantó, seguro de sí mismo, exclamando, voy a ganarlos a todos ustedes. Subiéndose a una mesa ante los aplausos de la gente que llenaba la taberna, abrió la Biblia y al azar leyó este texto que cayó ante sus ojos, el cual está en Lucas y que dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. En vano Toffer trató de hallar palabras para mofarse del predicador. La palabra de Dios contenida en esta frase entró en su corazón como una espada. Toffer empezó a temblar y descendió del banco pálido y descajada su boca. Ante el profundo silencio de los presentes, después de un tiempo del más grande desasosiego, este joven lloró y luego llegó por la gracia de Dios al arrepentimiento y la fe, viniendo a ser el más notorio predicador del avivamiento después de Wittenfield hasta el día de hoy. Impresionante, ¿no? Este mismo texto le salió a él. Sacó lo que llamaban picada de azar, dice el doctor Sproul. Gente que dice, bueno, hoy voy a ver qué me dice hoy el Señor. Y abren la Biblia y... Impactante. Es tan seria esta doctrina que el Señor dice acá 2 veces que si no nos arrepentimos, ¿qué pasará? Pereceremos igualmente que esas personas. Arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento es una prioridad. La A del arrepentimiento es la primera letra del abecedario cristiano. Si no tenemos claro esta A del alfabeto cristiano, no tendremos claro el resto de todo lo que es el alfabeto cristiano. La historia ha registrado siempre que cuando hay un gran avivamiento, siempre hubo un gran arrepentimiento. En el ministerio Aviva Nuestros Corazones, Nancy Day Lemons, ellos buscan mucho y ellos sienten en su corazón que viene un avivamiento. Ellas están luchando para eso. Y nosotros tenemos que, avivamiento quiere decir volver a nacer, volver a ser renacido, por Dios la palabra avivar lo que estaba muerto. En este ministerio maravilloso y precioso, ellas están buscando desde hace mucho tiempo y por eso sus mensajes siempre son de arrepentimiento, de arrepentimiento, de arrepentimiento. ¿Saben por qué, queridos hermanos y amigos? Porque esa es la norma que casi siempre y sobre todo vemos en las Sagradas Escrituras que ocurre en los grandes avivamientos. ¿Por qué no hubo avivamientos en el siglo XX? Porque en el siglo XX la iglesia se alejó de la Biblia. No es posible el avivamiento sin Biblia y no es posible el avivamiento sin muertos espiritualmente, sin cristianos sumidos en el más absoluto pecado. El avivamiento no es para cristianos que están viviendo bien. El avivamiento es para cristianos que están viviendo muy mal, terriblemente mal. Les quiero recordar que en la doctrina de la muerte, que son 7 aspectos, una de las muertes es la muerte parcial del cristiano cuando peca. Cuando yo peco tengo muerte parcial, se llama muerte espiritual.
Muerte parcial. Entonces, queridos hermanos, siempre ha sido la norma y vamos a verlo hoy de esa misma manera. Entonces, para que haya en su vida avivamiento, para que en su vida ocurra esto, usted tiene que escuchar la palabra del Señor y confrontarse con ella. Porque la Biblia confirma que antes de cualquier avivamiento es necesario él. Ya no vamos a verlo, voy a mirar la base bíblica, pero vamos a dejarlo luego allá y eso lo traemos a nosotros. Ya los otros hermanos, los que están allá, algunos nos están esperando, otros pues obviamente no eran muy salvos. Veamos lo fundamental del arrepentimiento. Es la primera palabra de Juan el Bautista, Mateo 3. Mateo 3, por favor acompáñenme a Mateo 3. Mire lo que dice Juan el Bautista aquí en Mateo 3. Comienza el Evangelio. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Decía, perdón, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Impresionante. Recordemos, hermanos, que este no es cualquier personaje. Este hombre fue profetizado también en la Biblia, al igual que el Señor Jesucristo, que nacería. Veamos que eso es muy, muy importante. Dice, veamos el versículo 3 ahí de Juan, de Mateo. Entonces, capítulo, versículo 3. ¿Quién era Juan? Aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Sí, porque hablamos que Isaías predijo al Señor Jesús. Claro. Y es cierto, y todos los profetas, pero de este hombre también se profetizó 750 años que un hombre llamado la voz que clama en el desierto aparecería. O sea que no es cualquier hombre. Jesucristo dijo de este hombre que de los nacidos de mujer no ha habido hombre como Juan el Bautizador. Entonces dice, este era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Entonces, al igual que el Señor Jesús, este hombre fue profetizada su venida. Veamos ahora el versículo 6, veamos el versículo 6. Dice, cuando confesaban sus pecados, ¿qué pasaba? Él los bautizaba. ¿Por qué? Porque no hay bautismo sin arrepentimiento. No es posible el bautismo sin arrepentimiento. Pues el bautismo es el símbolo del arrepentimiento genuino. Uno puede pasar aquí a una persona y zambullirla en agua y dejarla ahí, eso no pasa nada. Porque el agua simplemente es un tipo del Espíritu Santo. Por eso dice Juan, Juan dice, yo los bautizo con agua, pero bien, yo los bautizo con el símbolo. Viene el que los bautiza con la realidad, yo los bautizo con la sombra, pero viene el que los bautiza con el Espíritu Santo, porque el bautismo es eso. Entonces imagínese usted eso. Vea que es necesario el bautismo porque el bautismo es un símbolo del arrepentimiento. Versículo 8. Produzcan frutos que demuestren. Les animo a que vayan en sus Biblias, acompáñenme por favor. Y veamos el versículo 11. Yo los bautizo a ustedes con agua, ¿para que qué? Entonces, queridos hermanos, es la primera palabra del Bautista. Y uno mira que se pone como muy reiterativo Juan con este tema, porque en tan solo unos 5 versículos nos repite que tenemos que ¿qué? Que nos tenemos que ¿qué? ¿Por qué? Vea el versículo 11. Bueno, el Señor Jesucristo nos dijo, ¿por qué? Porque ha venido. Porque ha venido el reino de los cielos. Si usted quiere que el reino de los cielos venga a su vida, usted tiene que arrepentirse. Eso sí, pero porque en mi casa dicen, yo escucho a los predicadores que dicen que el matrimonio es una especie de cielo aquí en la tierra, que fue lo único que quedó del Edén. En realidad lo único que quedó del Edén. Pero ¿por qué mi matrimonio parece es un infierno y no un pedazo de cielo aquí en la tierra, como dice el poeta inglés Guillermo Farrell? Cuando dice que nuestro matrimonio debe ser una muestra del paraíso perdido. Bueno, porque no hemos dejado que el reino de Dios entre ¿a dónde? ¿A dónde? A tu corazón.
No hemos dejado eso, queridos. Entonces es la primera palabra de Juan el Bautista. Veamos el capítulo 4. Es la primera palabra del Señor Jesucristo. Mateo 4. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿A predicar qué? Gracias, hermana, que es la única que me está acompañando. ¿Comenzó a predicar qué? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Ese sermón es para ustedes, queridos hermanos. Para mí lo fue mientras lo construí y lo matizo durante muchos años, que son sermones que hay que siempre estar actualizando. Queridos hermanos, hemos visto a Juan el Bautista, o sea, ¿cómo leemos la Biblia? O sea, por la mañana yo le hice mi devocional y yo dejé eso ahí. Ese es el problema muchas veces de las iglesias fundamentales, ¿saben? Que estudian la Biblia pero desde el punto de vista solamente exegético y académico. Yo prefiero que un predicador estudie la Biblia y que haga su lectura devocional antes que si eso significa... He escuchado que hay homiletas que enseñan a los estudiantes, oye, ¿por qué no haces tu estudio devocional con el estudio que vas a dar? Bueno, hay veces que toca hacerlo así, súper. Bien, bien. Sobre todo los que tenemos el oficio de predicadores, pues obviamente que tenemos muchas veces que utilizar esos espacios cuando nos toca predicar, como me ha tocado este mes, predicar muy seguido. Entonces obviamente, pues, pero aún así yo trato de escuchar a mi Señor. O sea, el tiempo devocional es donde Él le habla a uno directamente. Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Porque el reino de los cielos está cerca a tu corazón. ¿No quieres entrar al reino de los cielos, Ovidio? Yo sí quiero que... Bueno, eso así es como hay que leer la Biblia. Entonces ahora llega el Señor Jesús y lo primero que hace es que arrepiéntanse, dice. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos... El Señor, dése cuenta de un detalle, queridos hermanos. El Señor no ha llamado a los 12. Todavía no ha llamado a los 12 apóstoles. El Señor todavía no ha multiplicado los peces. El Señor todavía no ha multiplicado los panes. El Señor no ha sanado a ningún enfermo. No ha expulsado a ningún demonio. No ha resucitado a ningún muerto. Pero está diciendo. Por eso, como no conocemos esta doctrina, caemos fácilmente en esas mega iglesias, en donde a la gente le andan enseñando, venga y tendrá sanidad, dinero, porque no les han enseñado que la primera palabra en el cristianismo es arrepiéntate, arrepiéntese, arrepiéntete. Estamos en la médula del evangelio, queridos hermanos. Sin esto nadie entrará al reino de los cielos. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Vamos a ver, queridos hermanos y amigos, este tema, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Yo estudio a Charles Ray, usted puede estudiar a Charles Ray, a Schaffer, usted puede estudiar a esas gentes que no creen que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Usted puede estudiarlos a ellos. Yo también los estudio, pero yo le creo es a quién, al Señor Jesús, que me dice que sin arrepentimiento. No olvide que esos hombres, los teólogos, son teólogos. Esto que están hablando es el Señor Jesucristo, de la mano de un apóstol. Entonces, queridos hermanos, esto es impresionante. Escucha uno a personas que dicen eso. Vengan a nuestras reuniones para que vean que portentos, sanidades y milagros. Hermanos, ¿y del arrepentimiento qué? También estábamos hablando con los hermanos esta mañana en vida sobre esas mega iglesias. Ellos preguntaron eso. Y no solamente las mega, porque hay mega iglesias de doctrina sana, sino en esos movimientos donde le pagan a las personas para que pasen al frente y la persona entra supuestamente así. Y cuando hay alguien aquí que el Señor me dice que está cojo, y pasa la persona, soy yo, pastor, y le hace un aspaviento ahí, sí, ya lo puedo mover. Eso es mentira, eso es show. Aquí en Bogotá hubo personas de esas que demandaron, no quiero decir el nombre de esas personas que está quedando grabado, pero eso fue una noticia pública. Demandaron ante la policía porque ese pastor no les estaba pagando, porque eso es un show. ¿Cuál es la demanda? Pues la demanda es que él siempre nos contrata cada 8 días y pasaba. Hay que una mujer que le dolía la espalda. ¿Quién es? El Espíritu Santo me muestra. Eso es puro engaño. Esos son culebreros, perdóneme la expresión. Hace tiempo que no estoy denunciando a estas personas, pero lo que no debemos denunciar es otras personas porque sean pentecostales de sana doctrina.
o reformados que son de sana doctrina. No, pero estas cosas sí no son de sana doctrina, estos sí son herejías, destructoras, que invaden la iglesia y que la destruyen. Hay gente que cree que los arminianos son herejes, tenga cuidado, o que los reformados son herejes, no son herejes, y tienen unas doctrinas diferentes entre ellos, ¿cierto? Pero las herejías sí toca denunciarlas. Entonces, queridos hermanos, esta gente dice eso, vengan y tendrán sanidades, milagros, no sé qué, pero el arrepentimiento, el evangelio es una cosa muy seria, el evangelio es una cosa muy sagrada. Si la gente no se arrepiente, no puede haber señales, ni milagros, ni prodigios, y si los hay, vienen de otra parte, pero no del Espíritu Santo. Si llegan a ocurrir eso, porque en unos lugares pueden que ocurran estas cosas que, no, pero es que realmente a mí me curaron en ese sitio. Pues entonces fíjese de qué lugar vino esa sanidad. Porque uno ve que los culebreros de Faraón, los estafetas de Satanás, pelearon con Moisés y también hacían los mismos trucos, unos con otros, tratando de remediar el milagro de Moisés que hacía con la vara. ¿Recuerdan ustedes en las 7 plagas? Hasta cuando tuvo que crear algo. Cuando ya fueron animales que tuvieron que crear, ahí sí ya no pudieron esto con sus hechicerías. Y dice claramente Éxodo que esta gente, que estos hechiceros de Faraón remedaban los milagros o las señales, porque no eran milagros. Los milagros verdaderos los produce Dios. Las señales que hacía Moisés las remedaban. Entonces ahora no quiero decir con esto también que quede muy claro, no quiero decir con esto que si hay arrepentimiento entonces Dios está obligado a presentar estas manifestaciones. ¿Dije eso? No, pero salgo al atajo por si alguien puede decir, pero dijiste que el arrepentimiento, sí. El primer punto, si en esas iglesias no se predica correctamente el evangelio y ocurren señales verdaderas, tendrá que venir de otro lugar, pero no del Señor que sustenta su palabra. ¿Y entre nosotros no hay manifestaciones? Cuando la gente se arrepiente, ¿las señales de hoy en día persisten o no persisten? Sí, persisten. Claro, porque la palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios dice que sin señales el pueblo, ¿qué? Se desvía. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Nosotros necesitamos señales, solo que las señales han cambiado. Me para a mí el policía del tránsito y me dice, vas a 60 kilómetros por hora. Veníamos de Villa de Leyva, íbamos para Villa de Leyva. ¿Perdón? Le dije, pero si aquí voy por la autopista, esto es 80. Me dijo, mire esto. 50. ¿No leyó la norma? Le dije, no señor. Desde agosto no se puede transitar en Bogotá más de 50 kilómetros por hora. ¿Qué pasó? Cuando yo me fui, volé, porque no iba más de lo que río, 80, yo iba a 70. Pero ahora iba a 60 y me parten. ¿Por qué? Porque la señal cambió. La señal cambió. ¿Y tengo que hacerle clase a la señal? Claro que le tengo que hacer clases. Antes había una señal de 80, ahora hay una señal de 50. Queridos hermanos, las señales continúan. ¿Cuáles son las señales de hoy en día? La transformación de una vida arrancada a Satanás. Eso no nos sorprende, pero eso es una señal que usted no se imagina dónde estaba yo hace 30 años. Las señales hoy que el Señor está haciendo son personas arrancadas a Satanás, de las drogas, del alcohol. A mí me han invitado a ir a estos centros de rehabilitación y les digo, yo voy, si me permiten enseñar el evangelio. No, hermano, el evangelio no tanto. Le digo, hermano, ustedes aquí invierten mucho dinero, pero es que queremos que usted dé el testimonio de dónde lo sacó el Señor. No, está bien, yo lo doy, yo no tengo ningún inconveniente. El punto es que no se trata de lo malo que soy yo, sino del milagro que hizo el Señor, la transformación de una vida, la transformación de personas sacadas de las drogas, la transformación de una persona sacada del alcohol, son la esfera en la que el Espíritu Santo hoy se está moviendo. Siguen las señales. A nosotros nos parece que eso no es una señal, seguramente porque no hemos nacido de nuevo. A mí me corría viento por tiempo mientras me afeitaba para salir a la oficina. Yo decía, ¿qué me pasó, Dios mío? ¿Qué me pasó? Me da pena decir hasta dónde fue el tema mío, queridos hermanos.
Las señales, los portentos y las maravillas fueron una esfera de la manifestación de Dios cuando la iglesia se fundaba y cuando se fundaba la nación de Israel, para que la gente, el inconverso, los viera, que Moisés estaba hablando de parte de Dios, que los apóstoles estaban hablando de parte de Dios. Son dispensaciones. Y en el caso del Señor Jesucristo, pues porque Él es Dios. Pero las señales siguen. Hoy la evidencia de la manifestación del poder de Dios es la transformación de una persona. Es la transformación, es la salvación de un matrimonio. La salvación de un matrimonio. De un hombre que estaba muerto sexualmente con su pareja. Y Dios después les ha regalado hasta hijos. Eso es una señal innegable de un hombre que tenía otro hogar y ahora está en su casa. De un hombre que era homosexual y ahora se ha casado y es pastor. Eso son señales, hermano. El Estado colombiano paga, pero la cantidad de guita que quiera usted, paga plata por levantar estos centros y no rehabilita ni a uno. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de la psiquis, esto es cuestión del corazón. ¿Amén? Entonces, si es que las señales sí continúan, la multiforme gracia de Dios se sigue manifestando. Una mujer que era gritona, peleona, molesta, y que ahora vive en su casa, que ahora vive para su esposo, que ha sacrificado incluso su profesión. Esas son las nuevas señales, queridos hermanos. Entonces debemos tener presente eso antes de llegar a decir, no, es que las señales, no, sí, sigue habiendo señales. La vida arrancada de una persona. Yo le dije a mi esposa, voy a ir a votar. Y cuando yo vuelva, yo espero que usted no esté en la casa. Ahórrese la vergüenza de tener yo que echarla de acá. Perdóneme. Fui, voté y volví a la casa. Vivíamos en un tercer piso. Entré y no la vi. Fui a la cocina, no la encontré. Fui al baño y dije, se fue. Entré a la alcoba y no pude abrir la puerta. Y empujé la puerta. Estaba mi esposa arrodillada allí, orando. Yo le dije, ¿qué estás haciendo ahí? Y me dijo, estoy orando por ti. Para que Dios te dé iluminación. Vas a hacer una infamia lo que estás haciendo hoy. Para que Dios te perdone. Después el Señor nos regaló a Daniel, que acá también está. Queridos hermanos, no quiero exponer a nadie porque por ahí me han acusado de que yo ando contando, yo no cuento los pecados de las demás personas. Estoy delante del Señor. No lo hago, hermano. Y si me he equivocado, le pido que me perdonen en el nombre del Señor Jesús. Lo que pasa es que esto es una iglesia muy pequeña. Y casi todos compartimos testimonios muy parecidos. A veces yo tengo que decirle a una persona cuando estamos en consejería, lo he hecho. Hoy yo quiero contarte esto y es delicado. Mira, yo quiero que sepas una cosa y gracias por hacerlo. Quiero dejarte evidencia que muy seguramente yo pueda que utilice una ilustración, pero delante del Señor que no la voy a usar a usted o a usted. Pero hermanos, les cuento mi vida porque yo estoy aquí es para predicar a Jesucristo, no para predicarme a mí. Pero me he visto también para que me entiendan por qué doy testimonios o lo ilustro con mi propia vida. Entonces, queridos hermanos, la transformación de una vida, de una persona, son las señales verdaderas. Yo he conocido, yo podría hablarles de una cantidad de personas que han sido, se han hasta divorciado y después conocen verdaderamente al Señor y otra vez vuelven. O sea, los milagros del Señor son impresionantes. Impresionantes. Entonces, queridos hermanos, esas son las resurrecciones de hoy en día. Esas son las sanidades de hoy en día. La sanidad del alma, hermano.
la sanidad del espíritu, porque finalmente nuestro cuerpo va a morir. Sí, el Señor a Lázaro lo resucitó y seguramente tuvo, no sé, 10, 15 años más de vida, pero murió. Hoy las resucitaciones son del espíritu, del alma. Hoy sana. Hay un hombre que se llama Jesús que sana espiritual, emocionalmente, que transforma a un delincuente como yo. Perdónenme, pero es la verdad. Así es como la multiforme gracia de Dios hoy se manifiesta. Y nos usa el Señor, dizque como pomada para ayudar a otros. Imagínese usted eso, esas cosas que hace el Señor. Entonces dijimos que es la primera palabra ¿de quién? De Juan el Bautista. Es la primera palabra del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Marcos, allá al Evangelio de Marcos 6. Marcos, ¿qué dije? 6:12. Dice, los 12 salieron, los 12 apóstoles, y exhortaban a la gente a que, ¿qué? A que se arrepintieran, hermanos. Vimos que Juan llama a la gente al arrepentimiento. Viene el Señor Jesús, llama a la gente al arrepentimiento y hace lo mismo. Ahora aparecen sus discípulos y antes de ellos hacer señales también, que a la gente le encanta eso, señales, prodigios, milagros, ¿cierto? Antes de hacer estos apóstoles estas señales, predican es que arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos. Pero escuche, querido hermano, esto en otra congregación, a ver cuántas veces usted lo oye. Y no porque se quede aquí, sino porque denunciamos que no se predican el arrepentimiento. Y por eso son iglesias que se vacían, que dicen, no, yo me prefiero ir al de allí, que el de allí sí me habla bien. Bueno, está bien. Uno es libre de ir donde sea. Pero escuche lo que dijo el teólogo norteamericano Reinhold Niebuhr. Mire lo que dijo este hombre. Un Dios sin ira lleva a gente sin pecado a un reino sin juicio mediante la obra de una cruz, mediante la obra de un Cristo sin cruz. Qué realidad es hoy en día. Voy a volverlo a repetir. Cuando no se predica en las iglesias arrepentimiento, el verdadero evangelio. Un Dios sin ira, porque no se predica hoy la ira de Dios. Solo amor, 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 está bien. ¿Y la ira? ¿Y la justicia? De hecho, para criar nuestros hijos, constantemente yo lo estoy enseñando. Primero es sabiduría, después es justicia y después ahí sí, gracia, igualito que Pablo dice. Primero, la ley. Y antes de la ley, gobierno. Génesis 9, gobierno. Después, ley. Y la ley mata. Y luego ahí sí luego la gracia. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos o con nuestras relaciones? Que la gente quiere ministrar primero justicia. No hagas eso porque endureces al chico o a la chica. Hay que pedir primero sabiduría, el conocimiento para con mi hija, mi hijo. Y después de una situación, vamos con la ayuda del Señor a comenzar una serie. Vamos a ver, por ejemplo, él llamaba a esa serie El llanto de un padre frente a la tumba de su hijo. Basado en la vida de David llorando frente a la tumba de su hijo porque el Señor se lo mató. Se lo mató. El Señor puede hacer eso. El Señor puede hacer eso y más. Y más puede hacer el Señor. Entonces, queridos hermanos, dijo el teólogo Niebuhr, un Dios sin ira lleva a la gente sin pecado a un reino sin juicio mediante la obra de un Cristo sin cruz. No, a la gente hay que decirle, mire, usted decía Edwin esta mañana, todos estamos enfermos y esa enfermedad se llama el pecado. Hace 15 días aquí con los esposos Mape González y don Leonidas, bienvenido Leonidas, nuevamente nuestro sentido pésame para usted y para toda la familia de Martica. Ella estaba hace 2 meses sentada acá, Marta, ya está en la presencia del Señor, que es mucho mejor. Y hace 15 días yo decía en las exequias de los hermanos, las exequias de Marta, y decíamos eso, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Acostumbrarse a utilizar el sarcófago como un púlpito es algo que también nosotros tenemos que aprender a hacerlo, porque en cualquier momento todos nos vamos. Es el mandato del Señor resucitado a los apóstoles. Véalo usted ahí en Lucas. Entonces, es la primera palabra de Juan el Bautista, es la primera palabra del Señor Jesús, es la primera palabra
de los apóstoles y mire Lucas 24, versículo 47. Voy a leer desde el 46. Ya aquí el Señor está resucitado. No puede decir, no, ya resucitó, ya párela con eso, Señor. Está resucitado el Señor Jesucristo. Se les aparece a estas personas y entro a leer. Versículo 46. Es del 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Oh Señor, abre nuestro entendimiento para entender las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. 47. Y en su nombre se predicara a él. Lo está hablando esa sacrosanta boca glorificada. El cuerpo que ha sufrido un egeiro, o sea, una resurrección que no entendemos, nadie entiende eso todavía, nadie. Pero ¿cómo era el cuerpo del Señor Jesucristo? Ni idea, porque Cristo es una piedra engastada de la eternidad del futuro y traída en el tiempo para que los hombres pudiéramos entender algo. Cuerpo glorificado. Un cuerpo que tenía ¿qué? Las señales de la cruz, pero no manaban sangre sus heridas, pero vieron las heridas. Tóquenme. 3 días, oye, ¿por qué no está? Porque es un cuerpo, dicen los científicos, los médicos, que muy seguramente es un cuerpo sin sangre. Pero no nos metamos en eso. Es el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Y ahí nosotros vemos que el primer mandamiento es ¿cuál? Arrepiéntanse. Esta es la gran comisión del Evangelio según San Lucas. Bueno, entonces veamos que es la primera palabra del apóstol Pablo. Acompáñenme a Hechos rápidamente, Hechos de los Apóstoles. Ahí estamos viendo el procedimiento para que haya avivamiento en su vida y en la mía. Hechos de los Apóstoles 26, ¿qué dije? 26:20. Está el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que ¿qué? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Oiga, esta es la primer campaña evangelística de ese que llamamos el gran apóstol. La primera, acaba de convertirse, él está dando aquí su testimonio. Dice, yo iba para Damasco, iba a lo más de bien, iba a ir allí a arrestar a unos cristianos a Damasco, ocurrió el milagro, el Señor apareció, ahí está todo el contexto, le estoy dando, y llegué a Damasco, y lo primero que empecé a decir a Damasco es, vi a Jesús, se me apareció Jesús. ¿Fue la predicación? Vamos a ver en 15 días si el Señor me da licencia la predicación de la samaritana. ¿Cómo predicaba la samaritana? ¿Cuál es la predicación de Pablo? Arrepiéntanse. Impresionante este tema. Las obras, queridos hermanos, son el reflejo de la fe. Yo demuestro mi fe por mis obras. Ese hombre empezó a obrar, evangelizando y pidiendo el arrepentimiento. Como dijera el doctor Francisco Lacueva, la fe justifica al pecador. La fe justifica al pecador. Las obras justifican la fe. Una persona cuando realmente se ha encontrado con Jesús, no anda gritando, me encontré con Jesús. En mi testimonio me pidieron eso. ¿Por qué no nos hablas un poco más de tu experiencia allá en esa calle tenebrosa, Ovidio? Le dije, porque no creo que eso sea lo que mi Señor quiere, sino lo que Dios puede hacer. Queridos hermanos, esto es importante entenderlo, porque el punto número 3 es cómo se produce el arrepentimiento. Les he hablado de la necesidad, con base en la Biblia, de que Cristo, de que Juan el Bautista, de que Pedro, de que Pablo, de que todos los 12 apóstoles, incluido Judas Iscariote, cuando fue mandado ahí en la comisión, en la primera comisión, lo que predicaban era que el arrepentimiento. Pero ¿cómo se produce el arrepentimiento? Acompáñenme ahí mismo al libro de Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, veamos cómo se produce el arrepentimiento. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 2, versículo 37, hermana. Dice el versículo 37,
Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Contesto. Mire, el Señor ya murió, el Señor ya resucitó, el Señor ya ascendió. Ya aquí en este contexto se produjo el derramamiento del Espíritu Santo. Ya ha comenzado la iglesia, ya todos han recibido la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre los creyentes. Pentecostés se ha cumplido. Todos han sido llenados con el Espíritu Santo en el aposento alto. La gente está profundamente conmovida por el contexto, por el discurso que Pedro, donde les ha dicho: ustedes mataron a Jesucristo, ustedes mataron al autor de la vida. Y entonces, compungidos, como dice Reina Valera, dolidos en su corazón, todos están arrepentidos por el discurso de Pedro y le preguntan: ¿qué haremos? Y mire la respuesta del apóstol Pedro. Versículo 38, dice: hermanos, ¿qué debemos hacer? Terminando el 37. 38, ¿qué? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, o sea, para nosotros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar. 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Entonces, queridos hermanos, el mismo evangelio que nos llama al arrepentimiento es el mismo evangelio que debe predicarse y que produce el arrepentimiento genuino. Por eso es que hay tantas conversiones espurias, ¿entiende la palabra espuria? Falsas, porque mucha gente fue evangelizada con psicología o con una cantidad de cosas, pero no con el evangelio del arrepentimiento. De usted tiene que pedir perdón al Señor para que el Señor ¿qué? Lo perdone. Ese se llama el arrepentimiento genuino. Vean ustedes un detalle, queridos hermanos. Para estos judíos que estaban escuchando el evangelio y que creían que no tenían esperanza por lo que hicieron, porque ellos dijeron: oiga, ¿cómo así que matamos a nuestro Mesías? Ellos no tenían esperanza, estaban conmovidos. Lea usted el contexto: ustedes mataron al autor de la vida, les dijo Pedro. Oiga, Pedro era un tremendo predicador. En mis mensajes de homilética yo utilizo mucho la forma como predicaba Pedro. Y están conmovidos por la acción del Espíritu Santo en sus corazones, pero miren las palabras que reciben de esperanza y de consuelo por parte del apóstol Pedro. ¿Cuál es? Arrepiéntanse. Dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué hacemos? La condición para resolver el problema que tenían ellos en sus corazones, ¿cuál era? ¿Era cuál? Entonces, hermanos, si usted abandonó a su esposa, si usted abandonó a sus hijos, o si usted le fue infiel a su esposo, o lo que sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué? Vea el Salmo 51 cuando David mató al esposo de una mujer por quedarse con ella. Y la deshonró. Y la engatusó porque era el rey. Y cuando empieza a confesar su pecado en el Salmo 51, le dice al Señor, ¿qué le dice? Contra Betsabé pequé. ¿Sí dice eso? Contra Urías. ¿Contra quién? ¿Por qué? Pero es que yo violé a una persona, Ovidio. Yo maté a una persona. A Pablo siempre lo llevó el recuerdo de la matada que él le metió a Esteban. Usted lee Gálatas y ahí en Gálatas uno ve todo como quedó marcado Pablo por haber matado a Esteban. Queridos hermanos, observe la gradualidad de este asunto. Arrepentimiento, como dice Pedro, bautismo y don del Espíritu Santo. El arrepentimiento, el perdón de pecados y el bautismo son condiciones necesarias para recibir el don del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no tiene el Espíritu Santo en sus corazones. Aunque en este pasaje Pedro exige a estos judíos bautismo en agua,
antes de recibir al Espíritu Santo, eso no debe tomarse como un requisito. Porque hay gente que dice, no, sí, primero toca meterlo en las aguas para que el Señor le regale el Espíritu Santo. No, hay que entender que este libro es histórico. Hechos es histórico. Y estás contando es el suceso que ocurrió. El suceso que ocurrió. Para nosotros, ¿cómo es? Además, eso es una porción para los judíos. Para nosotros, ¿cómo es? Para nosotros es, yo me arrepiento, recibo al Espíritu Santo y después lo confieso públicamente en las aguas del bautismo. Ese es el modelo para el creyente. Cuando el Espíritu, como le cantábamos ahora, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Entonces, por eso nosotros no bautizamos niños, porque el bautismo es para aquellos que se han arrepentido y los niños aún no tienen conciencia activa de que arrepentirse. Sí, tienen muchas cosas de que arrepentirse, pero su conciencia no es activa. Recordemos que los pecados son psicológicos. Tal vez el de homicidio y el de adulterio son los únicos que no van por ese lado. De resto, ahí todos los pecados son psicológicos. Muchos dicen, no, yo vengo del catolicismo, ya me bautizaron, por eso no necesito bautizarme. Ahí me han dicho mucho eso. Pero recuerde, hermano, recuerde, amigo, que el bautismo es después de ¿qué? Del arrepentimiento. Ese bautismo no es válido, si es válido. No, ese no es el punto. El punto es que el bautismo es después del arrepentimiento. Arrepentimiento, bautismo y ¿qué? Poder espiritual. Esa es la gradualidad. Hay personas que no se han arrepentido y mucho menos se han bautizado y que están viviendo en inmoralidad y se atreven a asegurar que tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Pero no estorban a sus hijos, no estorba a su esposo, no estorba a su esposa. No le dice, ¿sabes qué, amor? Vámonos a vivir mejor a ese puente, pero no me sigas trayendo plata así. Vamos a vivirnos debajo de un puente, el Señor sabrá qué hace con nosotros. Pero el Señor no deja justo sin comida, porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que pasa es que Él quiere que nosotros tengamos fe. Fe. Viene a mi corazón en estos días que hablaba con una persona, bueno, ¿y cómo evangelizó o cómo le dio el testimonio a Abraham a su hijo? ¿Recuerdan que Abraham llevó a su hijo al monte Moría y qué iba a hacer? Lo iba a matar. ¿Iba a matarlo? La carta a los hebreos nos dice que de forma espiritual. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? ¿Tenía fe? ¿Usted se puede imaginar a Isaac mirando el puñal de su papá? No pienses en Abraham, piensa en Isaac. ¿Sabe qué dijo Isaac? Tú amas demasiado a Dios, tú lo amas más que a mí. ¿Tu hijo sabe eso? ¿Tu hija sabe que tú amas más a Dios que a Él? Por eso ese patriarca no falló, fue el único que tuvo una sola esposa. De todos es el único porque desde pequeño su papá le dio un testimonio clarito de quién es Dios y la fe en Dios. Pero no, pero ¿cómo hago? Mi niña tiene apenas 6 mesecitos. Por eso, ahora, es que es ahora. Porque con 6 años ya te dice, chao. Queridos hermanos, arrepentimiento, bautismo y poder espiritual. El arrepentimiento no es algo cosmético. El arrepentimiento no es algo exterior. El arrepentimiento no es algo que reforma nuestra vieja naturaleza. ¿Cómo usted puede darse cuenta que una persona de pronto no está genuinamente arrepentida? Porque no le gusta la palabra de Dios. Cuando la gente salió de Israel, los israelitas venían por el desierto, dice que muchos extranjeros venían con los israelitas y que ya estaban cansados del maná de la Biblia, hablemoslo así. Ya estaban cansados y dijeron, no queremos todos los días maná, 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 maná. Los israelitas sí estaban contentos. Por eso cuando una persona viene de estas mega iglesias, que son pocas, y llegan a un sitio como esos y escuchan la Biblia y dice, yo escucho aquí a mi pastor. Sí, es a través de un hombre, pero sí, Dios es el que habla, la Biblia es la que se predica. Y los extranjeros cogieron el maná y lo convirtieron y le dieron algo y empezaban a comérselo y les dio un sabor diferente. Ay, cuando usted ha nacido de nuevo, su alma reclama leche, leche, leche.
Y Pedro dice que esta es la leche para los niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. Yo lo que quiero es sentarme allá y escuchar historias, testimonios. Súper si eso ilustra el mensaje central. Hermanos, el arrepentimiento no es algo cosmético. El arrepentimiento no es algo que se le pone paños nuevos a un vestido viejo. No, queridos hermanos, no es que usted sigue siendo un viejo odre para que le echen el nuevo vino del Espíritu Santo, porque usted pudre el nuevo o usted pudre el vino que es el Espíritu Santo con su vieja naturaleza. No. El arrepentimiento no es que se mejora nuestra vieja naturaleza. No es, se lo voy a explicar de esta manera, no es remodelar la casa vieja. Ahorita está ocurriendo eso, ¿cierto? Todo el mundo remodela la casa. Y la casa se ve ¿qué? Nueva. Eso no es arrepentimiento. Eso no es nacer de nuevo. Le voy a decir lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es que usted tira abajo los muros, le da, tumba el techo, tumba las puertas, tumba todo. Y queda solamente el terreno. Y ahí Cristo levanta una nueva persona. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero nacer de nuevo. No es remodelar la casa vieja, es derrumbarla y en el mismo lote crear un edificio completamente nuevo. Es que usted se viste del nuevo hombre y de la nueva mujer que ya no peca. Ovidio, pero yo peco, pero la naturaleza santa suya no peca. Si usted no ha tenido esa naturaleza, Dios se la quiere regalar. Usted nunca peca con la naturaleza nueva. ¿Sabe qué le pasa cuando usted es cristiano verdadero y peca y cae? Usted dice, me siento mal, me siento terriblemente, otra vez volví a caer en esto. Es su naturaleza nueva que le mortifica a la vieja. Eso es lo que pasa. Que la nueva dice, pero ¿cómo me pude permitir semejante cosa? ¿Cómo pude yo abrir la boca? ¿Cómo pude blasfemar? ¿Cómo pude mentir? ¿Cómo pude engañar? El que no ha nacido de nuevo, siga su vida como si nada. Ay, pobrecitos, yo rezo y empato. No. Así obró el Señor Jesucristo en Pablo. Así obró el Señor Jesucristo en Pedro. Y Pablo y Pedro son nuestro modelo en todo. En conclusión, el arrepentimiento es la primera palabra del Bautista, es la primera palabra del Señor Jesús, es la primera palabra de los discípulos, es la primera palabra de Pedro, es la primera palabra de Pablo, y esa debe ser la primera palabra tuya y mía. Porque esa es la primera palabra del Evangelio. Arrepentimiento, así no vaya usted a ningún instituto bíblico. Si yo realmente soy arrepentido, quiere decir que yo he tenido un cambio. La palabra en el griego es metanoia, un cambio de dirección. Voy hacia allá, metanoia. Voy hacia acá ahora. Eso es un cambio completo de dirección. Significa que en mi vida he dejado atrás lo pasado. Le he dejado absolutamente el pasado enterrado en el pasado. Le he dado un giro a mi vida. He cambiado mi camino, se lo quiero decir de muchas formas. He dejado atrás, tú has dejado atrás tus pecados. Pero los que vaya a cometer, después te arreglas con el Señor. Ya Él también hizo provisión para los pecados que vas a cometer. Tú necesitas el perdón de esos pecados judiciales. Ya Él también ha hecho provisión para los pecados que vamos a cometer más adelante, pero ese es otro, llama el pecado del creyente. Dejar atrás lo pasado, dejar atrás tus pecados, sintiendo tristeza como vimos ahí en Hechos y pesar por haber actuado mal. ¿Usted quiere un avivamiento en su vida? ¿Usted desea un avivamiento en su vida? ¿Usted está cansado, cansada? No lo estoy manipulando con psicología reversiva, le estoy abriendo las Sagradas Escrituras. ¿Usted necesita y quiere un avivamiento en su vida? El avivamiento es para cristianos que estamos, pero que trasegamos el pecado, que nos estamos descomportando, pero vea, como paganos, porque antes no llega el avivamiento, pero se llama avívanos de nuevo, Señor. Si usted necesita eso, ahí está la receta.
Entonces lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, porque no hay verdadero avivamiento sin un verdadero arrepentimiento. Querida, querido hermano, amiga, amigo que nos acompaña, su matrimonio, su vida personal, su trabajo y por supuesto su espíritu nunca gozarán de un verdadero avivamiento. Mi matrimonio no se mejoró en nada. Mi relación con mis hijos no mejoró en nada. Mi trabajo, yo sigo siendo lo mío, sigo siendo el agente 007 en mi trabajo porque ahí me da pena. En mi estudio. Me encantó lo que una vez me dijo mi hijo. Gloria a Dios el testimonio que a veces uno puede dar. Porque la Nacional sí que es moridero, ¿no, hija? Moridero de cristianos. No solo de la Nacional, todas las universidades, queridos hermanos. Entonces, para que haya avivamiento real en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, si no se arrepiente primero y acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, pues no habrá un verdadero arrepentimiento. Amén. Un joven, hijo de un hombre rico cristiano, se había descarriado y después de reñir con su padre, porque su padre había rehusado darle todo el dinero que le pedía, abandonó con enojo su casa y se entregó a una vida de disipación. Continuó por largo tiempo llevando una vida desenfrenada y cuando se encontró sin recursos y en el colmo de la desesperación, resolvió entrar furtivamente en la casa de su padre y como sabía bien dónde se hallaban todas las cosas de valor, pensaba encontrar los medios para aliviar sus necesidades. Consiguió en efecto entrar de manera furtiva en la casa y llegar hasta donde estaba la caja fuerte. Y en medio del silencio empezó a revolver y a revolver los papeles. Entre estos encontró el testamento de su padre. Con ojos llenos de curiosidad empezó a leerlo y a leerlo. Y con gran sorpresa suya encontró su nombre entre los herederos y vio que su padre le dejaba una importante suma de dinero. Al principio no creía lo que veían sus ojos. El padre, a quien había guardado tanto rencor, decía en su corazón, era posible que hubiese puesto mi nombre en el testamento y tuviera la intención de darme una parte como se la estaba dando a mis hermanos que habían sido obedientes. Tal fue el efecto de estos pensamientos que los llevaron al arrepentimiento y a buscar la reconciliación con su padre, comenzando una vida nueva de honestidad y trabajo. Esto, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, es exactamente lo que el Evangelio nos revela acerca de Dios, el creador de todas las cosas, a quien Jesucristo nos enseñó a llamar Padre Celestial, nos tiene incluidos en su testamento. No le importe, amigo, no le importe, amiga, la historia de su vida. Esta es la verdad escueta. Esta es la verdad expuesta por la Biblia. La buena voluntad de Dios es persuadirte a que te arrepientas sinceramente y entrar en una nueva relación con el Padre Celestial. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos parte del testamento. Gracias, Señor, por no avergonzarte de nosotros y por hacer provisión para nosotros. En realidad, querido Señor, nosotros cuando miramos al Señor Jesucristo nos damos cuenta de cuánto nos falta. Pero gracias a ti, querido Padre Celestial, por poner tú mismo todo lo que nos falta para alcanzar la estatura de Jesucristo. Usted está ahí, tenga cerrados sus ojos, hable con el Señor. Ya usted escuchó hablar al Señor a través de un instrumento como lo descubrió, tan frágil como yo. Ahora lo importante es que usted le hable al Señor, háblele ahí al Señor. Aquí no le vamos a manipular, levante la mano, pase aquí al frente, no, hable ahí con el Señor. Cuéntele su vida que igual Él la conoce. Y dígale algo como esto: Padre Celestial, temblando pero creyendo, me arrepiento de mis pecados. Oh Señor, he escuchado
que tu Espíritu Santo es quien trae convencimiento al corazón de pecado. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que los pongas donde pusiste a Cristo en la cruz. Señor, he entendido que si me arrepiento, tú serás generoso y amplio en recibirme. Te pido desde este momento que perdones todo lo que he hecho, todos los pecados que tú sabes que estoy haciendo como cristiano o como cristiana. Señor, basta ya, me has sorprendido. He abierto el testamento de tu palabra y encuentro que mi nombre sigue anotado allí. Gracias por no borrarme el libro de la vida. Para usted que no es cristiano, le animo a que abra su corazón y le pida perdón a Dios por sus pecados. Dígale algo como esto: Dios, si es que existes, si es verdad que puedes experimentarme y experimentarte en este momento, yo quiero conocerte. Yo quiero decirte que me perdones por mi vida. Señor, te ruego por favor que entres a mi vida, a mi corazón, a mi matrimonio, a mi trabajo. Estoy pensando en el suicidio incluso. Estoy angustiada, angustiado. He buscado las drogas. He buscado otros recursos. Y escucho que un carpintero muerto es la solución. Señor, si es así, te pido que por favor te manifiestes a mi vida, porque necesito descansar psicológica, emocional y espiritualmente. Te pido perdón por mis pecados. Entra, Señor Jesús, en mi corazón. Gracias por perdonarme, por lavarme y por limpiarme. Te ruego, Señor, que me aceptes en tu familia. Desde este momento, mi pasado no existe más. Mi pasado no existe más, pues tú estás haciendo hoy de mí una nueva criatura. Lo creo. Lo declaro con mi boca y lo confieso en el poder de la fe. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.